Dios me viene hablando durante este tiempo de entender la esencia de Dios para poder entender cómo manejarme dentro de las iglesias. Muchos de nosotros venimos de otros ministerios, muchos de nosotros nos han lastimado, nos han defraudado y hemos venido, siempre digo lo mismo, en modo cactus, si me tocaste pincho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos han herido y entonces hacemos como una coraza de protección para que nadie más nos hiera. Durante mucho tiempo hemos sido maltratados, entonces no queremos que nadie más nos maltrate. Pero el tema es que Dios no te hace pasar por esas circunstancias para que vos te pongas en modo cactus. El Señor te hace pasar por esas circunstancias para que vos aprendas lo que no tenés que hacer con otro. Lo voy a repetir porque están muy callados. El Señor no te hace pasar por esta circunstancia para que vos te pongas en modo defensivo, sino que el Señor te hace pasar por estas circunstancias para que vos sepas lo que no tenés que hacer con otro. Si no aprendiste esto, perdóname, mi hermano, pero vas a volver a golpear sobre la misma piedra. Y muchos de nosotros que venimos a otros ministerios, venimos con un dogma y una religión y costumbres religiosas que nos enseñaron en otros ministerios, que muchas veces tenemos que romper porque no son bíblicas. Y acá sí hay algo que tenemos que nos apoyamos a través de la palabra. Voy a dar un ejemplo sencillísimo que siempre es algo que choca y choca mucho. Tema de la Santa Cena. ¿Cuántos tomaron alguna vez Santa Cena en este lugar? Levántenme la mano, por favor, bien alto. Gloria a Jesús por los que toman Santa Cena en este lugar. En este lugar los niños participan de la Santa Cena, porque la palabra del Señor nos enseña que si no fueres y vinieres como un niño no podrás heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿quién soy yo para negarle la Santa Cena a un niño? Ay, pastora, pero yo no tomo Santa Cena porque no estoy bautizado. Ok, muéstrame de tapa a tapa en la Biblia dónde dice que tienes que ser bautizado para participar del cuerpo y de la sangre. ¿Saben lo que pasa? Que nos han enseñado religión durante mucho tiempo y no hemos entendido que la religión se rompe cuando la palabra es atravesada en nuestro cuerpo. Por eso nosotros tenemos que aprender palabra, nosotros tenemos que entender la palabra del Señor. Y entender la palabra del Señor es vivir la palabra del Señor. Pero es lo que digo, muchas veces venimos con nuestros dogmas y nos cuesta un montón romper con esas estructuras con las que venimos para poder aceptar la palabra sin ponerle un tilde o un punto de más, como muchas veces como seres humanos y como iglesia hemos hecho. Vuelvo con otros dogmas, mis hermanos, que la mujer use pollera y que el hombre use pantalón. La Biblia no enseña eso. Puedo hablar de un montón de costumbres religiosas que hay dentro de las iglesias que no están descritas en la Biblia. Muchos han venido a otros ministerios donde eran danzores, pero los danzores en la Biblia no existen, mis hermanos. Es algo real. Y a veces cuesta romper con esas estructuras y decir, ay no, pero en este ministerio son medios locos y no quieren hacer nada. No es que no queramos hacer nada. Nosotros queremos hacer todo lo que esté conforme a la palabra del Señor. Porque si hay algo que el Señor nos dio para guiarnos en esta vida, es la palabra. Amén. Entonces, necesitamos conocer al Espíritu Santo de Dios para poder actuar conforme al Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces dentro de las iglesias se actúa conforme a emociones almáticas y no conforme al Espíritu Santo de Dios. Hemos visto durante mucho tiempo gente que parecía ser tocada por el Espíritu Santo de Dios y supuestamente estaba manifestando el toque de Dios y lo único que hizo fue lastimarse o lastimar a otro. Voy a dar un ejemplo loco. No sé cómo, a los que vienen, ay Dios mío, levánteme la mano los que vienen de otro ministerio, que no conocieron al Señor acá, sino que vienen de otra iglesia. Ay Jesús. Bueno, me voy a meter en un lío. Pero ¿cuántas veces vimos a alguien que supuestamente estaba o danzando en el espíritu o empiezan a girar
Ojo con eso, empiezan a girar cual loco, supuestamente tocados por el Espíritu de Dios, y empiezan a tirar sillas, pegan a los hermanos que están alrededor, hay que estarlo cuidando, siempre hay 4 o 5 haciéndole una barricada ahí para que no se golpee o que no golpee a otro. ¿Cuántos vieron esa situación? Alto, dame un segundo. Vuelvo a la situación esta de girar y manifestar su gloria. Generalmente, estas situaciones, cuando son desordenadas, decí conmigo desordenadas, no provienen del Espíritu Santo. Es algo, una emoción humana, puede ser una emoción humana o puede ser una manifestación del mismo demonio. Quien tiene discernimiento puede discernir entre las dos cosas. Ahora, cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, se tiembla, se tira, corre o lo que sea, y lo hace de una manera ordenada, sí proviene del Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Por eso tenemos que entender cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos al 4, Mica, por favor. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. O sea que hay dones diferentes, pero el Espíritu es el mismo. Seguimos. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hasta ahí. Fíjense que acá en Corintios nombra 3 manifestaciones del Espíritu Santo. Una son sus dones, sus ministerios y sus operaciones. En este trayecto vamos a ir viendo cada uno de los dones, los vamos a describir, y también vamos a ver los ministerios del Espíritu Santo, vamos a ver las operaciones del Espíritu Santo, y para finalizar esta saga de estudios vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a arrancar con los dones, que fue lo primero que el apóstol Pablo estaba describiendo en este momento. Y dice que estos dones el Señor los reparte. Vamos a ir un poquito más adelante, hija. Un poquito más adelante. Ay, no, dame al 8, ahí. Dice, porque a este es dado por el Espíritu, no, antes, el 7, perdón. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay algo que me gusta que dice que es para provecho, y busqué en el diccionario lo que es la palabra provecho, y escuchen lo que dice, que es la ventaja o ganancia que se obtiene en alguna cosa. Es un beneficio. Entonces, cuando nosotros experimentamos la manifestación del Espíritu Santo a través de sus dones, es un beneficio que el Señor te da. Es una ganancia para vos. ¿Sí? Y dice que es dada por el Espíritu Santo como Él quiere. No es que yo quiero porque en este lugar, no sé, se hablan lenguas, quiero que todos hablen lenguas. No, el Espíritu Santo va a repartir los dones como Él quiere. Amén. ¿Y quién se va a oponer al Espíritu Santo? Yo no. Vamos al primer don que dice, porque a este es dada por el Espíritu. Escuchen esto, primer don de los 9 dones del Espíritu Santo, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, ¿a qué le suena? ¿Cómo se manifestaría esto? Vamos, ayúdenme a predicar. Todos saben lo que es profecía y hablar en lengua, sabiduría no saben. Sí.
¿Todos lo escucharon? ¿No? ¿Sí? ¿Todos escucharon bien? Qué lindo que es esto. Muchas veces uno dice, ¿cómo sabe este hermano? ¿Cómo sabe esta hermana de la palabra? ¿Cómo me gustaría saber tanto? Pedí sabiduría. La manifestación en el don es, la sabiduría es esto, es agarrar, no sé cómo, bueno, a mí me pasa, pero agarrar la Biblia y lees un versículo y decir, sí, ya lo entendí. Y hay gente que lo lee 40 veces y dice, ay, Dios mío, no lo entiendo. Y necesita ayuda y necesita estudiar y necesita, porque todavía no se le manifestó el don de sabiduría en su vida. Amén. Quiero romper con un mito. Respecto a Hechos capítulo 2, cuando dice que vino el Espíritu Santo y todos hablaron lenguas, ¿se acuerdan de la llenura del Espíritu Santo? ¿Recuerdan ese capítulo? Y durante mucho tiempo la iglesia hizo dogmático que si vos eras lleno del Espíritu Santo tenías que hablar en lenguas. O sea, como que el sello de que vos tuvieras el Espíritu Santo era que vos hablaras en lenguas. Rompo con ese mito. Vamos a romper mitos en esta temporada. Vamos a romper con mitos. Este mito es falso. La manifestación del Espíritu Santo también se puede dar en sabiduría. Amén. Así que es uno de los dones más bonitos que hay, porque la verdad que no hay nada más hermoso que entender la palabra de Dios y que Dios te hable por medio de su palabra todo el tiempo y puedas tener esa sabiduría, no solo para entender, sino también para impartir la palabra. Amén. Acá yo puse que sabiduría es el grado más alto de conocimiento sobre una cosa. Fíjense que es un don hablado, porque dice la palabra de sabiduría, ¿sí? Este don describe a alguien que puede entender y proclamar una verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. Y esto es súper importante en mi iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces desde acá se imparte conocimiento, se imparte sabiduría, se imparte palabra, y vos hasta lo anotaste, le pusiste el versículo bíblico, lo subrayaste con fluorescente acá en la Biblia y todo. Y cuando viene la situación, no te acordás de eso. Cuando nosotros tenemos la manifestación del espíritu de sabiduría, entendemos que lo aprendido se tiene que aplicar. Amén. Me ha pasado mucho tiempo esto de poder enseñar y que de repente venían situaciones y no se podía discernir la situación. Faltaba el espíritu ahí de sabiduría. Amén. Seguimos más adelante. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu de sabiduría, 9, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué entienden por palabra de ciencia? Cuando Dios revela una situación específica de una persona. Sí, tiene que ver con eso. Sí, al fondo. ¿Cómo? Es ser inteligente con la palabra. A ver, ¿qué otro? Sí. Como para saber el origen de las cosas. Ajá. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Tiene mucho que ver con lo que dijo el hermano Abad. Mucha gente confunde la palabra de ciencia con profecía. La palabra de ciencia es cuando Dios muestra una situación a cualquier persona que imparte una palabra, pero que no habla del futuro. Es hasta el presente, pasado, presente.
Lo mismo, te voy a usar de ejemplo, hijo, porque vos no te me vas a ofender. Es lo mismo que yo te diga, Lautaro fue lastimado desde pequeño, fue maltratado por su madre, abandonado por su padre, pero el Señor te sana el corazón hoy. Eso sería una palabra de ciencia. Ahora, yo no le digo a él qué hacer con su vida, yo no le digo qué es lo que va a suceder después. Hasta hoy llega mi palabra, ¿sí? Eso es palabra de ciencia. Mucha gente confunde la profecía con la palabra de ciencia. Profecía me va a decir las cosas que han de venir, ¿sí? Pero no lo que yo, o sea, cuando llego hasta el presente, solo es impartir palabra de ciencia. Fíjense que cuando digo palabra de ciencia, estoy hablando de otro don hablado. Si hay duda, me levantan la mano, hermano, me preguntan, ¿ok? Bien. Aquellos que tienen el don de ciencia comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Son los que tienen revelación hablada sin que intervenga el futuro. La diferencia entre las dos. Diferencia entre sabiduría y ciencia. La ciencia, escuchen, está hecha de datos, medidas, conocimientos de fenómenos de la vida y demás. Mientras que la sabiduría es una actitud ante la vida que lleva al crecimiento. ¿Qué voy a hacer yo con lo que sé? ¿Sí? Bien, seguimos más adelante. A otros, fe por el mismo espíritu. La manifestación del don de fe es una manifestación que viene en conjunto con otros dones. Pero la fe, vamos a Hebreos 11:1, que dice que, ¿lo tenés ahí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, en don de fe sería saber fehacientemente que lo que yo estoy esperando va a venir. Eso sería la manifestación de la fe, que no es lo mismo que el fruto de la fe. El fruto de la fe es eso, es creer. Ahora la convicción es el don. ¿Se entendió? Una vez fuimos con mi esposo a escuchar un predicador, no me recuerdo en este momento, pero él, me impactó el ejemplo de fe que daba. Él decía, si vos te subís a un ascensor, imagínense todos adentro de un ascensor, y apretás el 3, ¿a dónde vas a aparecer? En el tercer piso, ¿sí? Eso es tener la certeza que vos, apretando un botón, vas a subir al tercer piso. Así sería en lo espiritual la manifestación del don de fe. Vos sabés que al declarar una palabra, al orar, al impartir, algo va a suceder. Pero no lo dudás ni un segundo. Eso es la manifestación del don de fe. La manifestación del don de fe da aprobación. ¿Por qué digo esto? Volvemos a Hebreos, por favor. Te voy a volver loca. Hebreos 11, anda al 2. Dice, por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, la fe te da aprobación de los hombres. Tu buen testimonio es la revelación de tu don de fe. ¿Seguimos más adelante? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es la identidad de haber sido formado a través de una palabra. Es la identidad de uno de los espíritus de Jehová. Voy a ir más profundo. Isaías nos revela 7 espíritus que tiene el Espíritu de Dios. Uno de ellos es el Elohim. En la Reina Valera dice Espíritu de Jehová, pero si vamos al hebreo dice el Espíritu de Elohim. El Elohim no es un nombre de Dios, sino es una de sus capacidades de crear a través de la palabra. De lo que no es, se hace.
a través de la palabra. Esa es la manifestación del espíritu de Elohim. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos esa capacidad. Por eso cuando uno ora, por ejemplo, con alguien que, no sé, le falta un riñón y oramos para que Dios forme el riñón y se hace, obró el don de fe, el don de sanidad, el don de milagro, obraron ahí varios dones, pero uno es el de fe, porque yo creí que se iba a hacer y punto, se hizo. ¿Se entiende? Cuando uno hace locuras para el Señor empieza a manifestar los dones que hay en nosotros. Amén. Seguimos. Sí, pero. ¿Otro? Por la fe, escuchen esto, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Va un poquito más adelante. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Mis hermanos, si usted tiene la manifestación de fe y es un tacaño, perdóneme, pero no tiene fe. Porque dice que dar una ofrenda excelente para el Señor es la manifestación del don de fe. ¿Vieron la viuda que dio todo lo que tenía? Se estaba moviendo en fe. ¿Vieron esa viuda que el profeta le dijo, ¿qué tenés? No, tengo un puñado de harina, un poquito de aceite y voy a hacer una tortita, se la voy a dar a mi hijo y después nos vamos a dejar morir. Era dramático, ¿no? Nos vamos a dejar morir. ¿Y qué le dijo el profeta? Y dámela a mí. Y bueno, me muero ahora, me muero después. Y fue la manifestación del don de fe lo que hizo que esta mujer le diera lo último que tenía. Las ofrendas muestran tu fe. ¿Se recuerdan cuando yo conté el testimonio de que me había puesto la campera y tenía los últimos 1.000 pesos? Voy a decir 1.000 pesos y bueno, algo a comprar un fideo. No te alcanza ni un fideo. Pero vine y puse lo último que tenía y el Señor me retribuyó con un montón más. Pero fue mi fe actuando en el don de decir, yo te creo de que vos sos mi proveedor. Porque saben que, acá voy a entrar en otro tema de los nombres de Dios, pero fíjense que siempre decimos Jehová Shire, mi proveedor, ¿no? Pero no, la traducción no es mi proveedor. La traducción es Jehová ve y provee al que da. Esa es la traducción. Después voy a hablar de los nombres de Dios, es hermoso el tema ese. Pero fíjense que primero el Señor espera una actitud de nosotros de fe para manifestar su gloria. Qué hermoso que es esto. Seguimos un cachito. Por la fe no fue traspuesto, no, esto, pasalo. Sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenés que pedir la manifestación de fe, mi hermano, porque hay algo que al Señor le agrada, es la fe. Si no tenemos fe, no le podemos agradar al Señor. ¿Cuántos se sienten que tienen pequeñita fe? No los voy a mirar. Pidan fe, porque dice que los discípulos le decían a Jesús, Señor, haz crecer nuestra fe. Pídanle fe al Señor. Que el Señor manifieste ahí la fe, ¿sí? La fe, te voy a sacar de ahí, hija. La fe te da salvación, te hace ser obediente. La fe te da frutos, ¿sí? La fe bendice tus generaciones. Amén. Vamos de nuevo a Corintios. Amén. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Sanidades. Y acá voy a hilar finito. Porque sanidad muchas veces tiene que ver con el cuerpo. ¿Cuántos alguna vez recibieron una sanidad del Señor? Qué lindo que es impartir esa sanidad. Amén. Y que esa sanidad venga de una manera sobrenatural. Mis hermanos, no se dejen engañar. Miren cómo abran sus antenas. No se dejen engañar por alguien que les diga, mira, no te tenés que hacer la quimio,
Dios ya te sanó. No, no vayas más al médico, estás sano. No tomes más la pastilla de la presión porque estás sano. Amén, recibí la sanidad. Anda al médico, que el médico chequee y tráeme los papeles, porque ese sí es Dios. Nunca, nunca dejes un tratamiento médico por fe. Vas al médico, le pedís al médico que te haga otra vez todos los chequeos y cuando el médico te diga estás sano, ahí corroboramos el milagro. Amén. No hagas locura. He visto un montón de gente desahuciada por cáncer, gente con ACV por hipertensión, por dejar de tomar la pastilla. Decía, ay no, el Señor ya me curó. Les voy a decir algo, mi suegro murió así. Por eso es tan importante ser cauteloso. Por más que venga el profeta más profeta de todos los famosos y que te diga, no, el Señor ya te sanó, amén, Dios me sanó. Voy al médico y me hago todos los chequeos nuevos. ¿Se entiende? Nunca permitan que nadie les diga que dejen su tratamiento médico porque Dios ya lo sanó. Sí, Dios me sanó, pero yo lo tengo que chequear. Amén. Y las sanidades, en este caso, se dan de una manera ordenada, mis hermanos. ¿Sí? El Señor conmigo ha hecho milagros preciosos. Yo tenía un tumor en mi columna, los diagnósticos eran malos, me iba a morir de cáncer o no iba a caminar y aquí me ven. Soy un milagro caminando para la gloria del Señor. Pero a mí sí me operaron, sí me sacaron el tumor. Aunque los pronósticos eran todos malos, pero sí el Señor me sacó caminando de ese quirófano. Amén. Pero el tumor había que sacarlo. Entonces, no achiquemos a Dios porque las circunstancias que nos rodean no son favorables. Yo literalmente, mis hermanos, cuando entré a quirófano, entré cantando al Señor. Y es mal, el médico vino y me dice, ¿estás tranquila? Sí. Ah, sí, porque te veo cantando, sí. Y yo cantaba, yo no temeré. Yo no temeré, tu amor me libra de todo miedo. Y así entré. Y el Señor hizo la obra. Yo tenía la certeza de que algo el Señor iba a hacer, aunque sea adentro del quirófano. Y el Señor hasta el último momento probó mi fe, que salgamos aprobados siempre. Amén. El don de sanidades. Jesús mostró un montón de ejemplos. Mudos hablar, sordos oír, paralíticos caminar. Ahora, la palabra del Señor nos enseña y nos dice mayores cosas de las que yo hice, vosotros haréis. ¿Cuántos enfermos sanaste? Ay, me encanta porque los que sí, dicen sí. Pero los que no, empiecen a practicar. Conmuevan el corazón de Dios, muévanlo. La palabra de Dios dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Imagínense esta situación, mis hermanos. Jesús se le aparece a sus discípulos. Los discípulos estaban ahí medio llorando en velatorio porque Jesús se les había muerto. Pero él viene transfigurado, viene en espíritu y le dice, ¿saben qué? Ahora vayan y hagan la obra. Sanen enfermos, saquen demonios. En mi nombre lo van a hacer, vayan. Imagínense que yo ahora, en este momento, traiga 10 endemoniados, 10 en silla de ruedas, 10 sordos y le diga, sánenlo. Y ustedes me van a mirar y decir, ¿pero cuánto me lo enseñó? ¿Cómo hago? Lo mismo estaban pasando los discípulos. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero Jesús ya les había enseñado. Él era el fiel reflejo de cómo lo hacía, solamente creía. Era la fe actuando en la sanidad. Amén. ¿Cuántos quieren andar sanando enfermos? Ni le cuento mis testimonios, hermano. Yo una vez era pichona en las cosas del Señor. Y había venido un predicador de William Morris, me acuerdo de eso, no me acuerdo el nombre del predicador, a mi iglesia, ahí con el apóstol Millán. Y me acuerdo que él dijo, se paró así en el, Dami se acuerda porque
Dami estaba por allá, ¿dónde estabas vos? En Longchamp, en la otra sede. Y agarro y se para así en el púlpito y dice, ¿hay alguien de la salud acá, médico, enfermero, algo de la salud? Y yo estaba en el último banco, sí, yo. Bueno, venga a corroborar los milagros. Mi hermano, yo no le puedo explicar. Al principio lloraba, no veía nada de las lágrimas que tenía en los ojos, necesitaba limpia parabrisas porque era increíble lo que el Señor hacía. He visto escoliosis, pero escoliosis así, volverse así. Yo veía literalmente las vértebras cómo iban formándose de nuevo en una línea recta. Vi pie planos curarse. He visto paralíticos levantarse. He visto los que tienen pie más corto que el otro, mano más corta que el otro, enderezarse. Ciegos recibir la vista. No, hermano, sordos que empezaron a oír. Increíble, me le pegué como garrapata. Yo dije, yo quiero aprender. Qué lindo que es cuando vos te interesa algo, que empezás a querer ejercer eso, porque él nunca tocaba a ningún enfermo. Él decía, yo oro al Señor, el Señor hace el milagro. Él no iba y tocaba a nadie. Pero que uno tiene la costumbre de que si no me toca el apóstol, el Señor no me tocó. Y ahora les voy a llamar la atención. Están los hermanitos que pasan. Le oro yo, se quedan. Le oro al profeta, se quedan. Le oro al apóstol y ya se van felices al banco. ¿Sí o no? Entonces ahora vamos a hacer sector apóstol para este lado. Sector profeta para este lado. Lo que no les importa mucho, acá. ¿No? Así hacemos más rapidito. Porque te está llevando 3 oraciones al precio de 1, hermano. ¿Ves cómo se ríen? Porque saben, ¿eh? Saben. Qué terribles que son. Bueno, vamos. Al otro, a hacer milagros. Y el hacer milagros viene también muy agarrado de la fe, muy agarrado de las sanidades. Y el milagro tiene mucho que ver con eso que de repente aparece así, ¡puf!, de la nada, ¿no? Esos milagros creativos, el milagro como la multiplicación, como cuando Jesús alimentó a esos 5.000, ¿sí? A nosotros nos ha pasado, ahí la hermana Vilma es testigo de esto, de que una vez dijimos, vamos a hacer locro, ¿te acordás, Vilma? Vamos a hacer locro. Primer milagro que nadie sabía hacer locro. Y empezamos a pedir consejo de cómo se hacía un locro. Nos salió riquísimo, ese fue el primer milagro. Pero el segundo milagro es que nosotros le orábamos a la comida mientras íbamos haciendo y más se servían los tuppers cuando íbamos vendiendo y más el locro iba subiendo en la olla. Eso lo vimos con nuestros ojos. Fue tremendo el milagro que el Señor hizo. Yo siempre pido mucho al Señor que nos ayude con el tema de las finanzas de la iglesia. Y ustedes pueden creer que cada vez que yo llevo la contaduría de la iglesia, yo no cuento una vez. A mí me gusta porque yo cuento 1 y 10 veces, porque sé que cuanto más veces cuento, más plata va a aparecer. Les estoy dando unos tips. Hermanos, si a usted le falta en su casa, agarre los 5 pesos que tiene en la billetera y empieza a contarlo una y otra vez y active su fe. Y va a venir el don de milagros. Claro que sí, sucede. A mí me sucedió. Sucede, crean. Milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales. Si vos vas a buscar lógicamente que la fe actúe, estás perdido. Si hay algo que te tenés que sacar de la cabeza para activar la fe, es todas tus creencias. Para activar los milagros es todo lo que vos sabés que naturalmente vos podés hacer. El milagro viene de alguna manifestación sobrenatural que no te esperás. Podemos hablar de miles de milagros. El Señor ha hecho miles de milagros, aún con este local que ni siquiera pensábamos tener. Este local que no estaba en venta, que no estaba en alquiler, que estaba cerrado, que nadie quería alquilarlo, y el Señor hizo un milagro sobrenatural. Y encima nos habían dado 3 meses gratis para la gloria del Señor. Si eso no es un milagro.
Y ahora estoy pidiendo el milagro de que vengan los dueños y me lo quieran vender. Yo no les voy a pedir, ¿eh? Y ¿saben qué? No quiero solamente esto, quiero el de ahí al lado y quiero el estacionamiento. Entonces yo estoy pidiendo que algo pase por lo cual ellos me quieran vender. No, yo no tengo plata y eso sí es fe. Y va a ser un milagro que lo pueda comprar, pero yo sé que para mi Dios nada es imposible. ¿Vieron cómo se actúan en los dones? Como si fuesen. Amén. Bien, a otros, profecía. Esta sí la saben. ¿Qué es una profecía? Vamos, los valientes. Profecía. Sí. La revelación de lo que va a suceder en el futuro. Amén. También tiene mucho que ver con la ciencia, ¿sí? Con la sabiduría y el conocimiento. Tiene todo mucho que ver. Amén. Es una inspiración divina para hablar las cosas distantes o futuras. El que profetiza habla a los hombres, escuchen esto, para edificación, exhortación y consolación. Esto está en el versículo 3, hija. Si me lo podés poner. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Dios anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. A ver. No. A ver, 1 Corintios 14, 3. Ahí va. A ver. Ahí está. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Lo primero que vos tenés que entender, porque hay tantos falsos profetas, mis hermanos, que tenemos que abrir mucho nuestros ojos y nuestro entendimiento para no comer palabra contaminada, ¿sí? Es que el profeta me tiene que edificar con su palabra. Muchas veces hay mucho profeta que se para acá y da una palabra de la parte de la Biblia y vos estás esperando que te dé una palabra dirigida, cuando la gran profecía estaba acá. Como que te vas inconforme porque no te dijo, fulanito de tal, Dios te dice así. Pero en realidad cuando se imparte una palabra desde el púlpito, Dios ya te está hablando. Amén. Por otro lado, te tiene que edificar. Si la palabra no me edifica, me turba o tengo dudas de lo que me dijeron, no proviene del Señor. Voy a dar el mismo ejemplo que doy siempre, pero siempre la gente se renueva, así que lo vuelvo a decir. Si yo voy al matrimonio de siempre Agustín y Mica, de Agustín y Mica, y vengo como profeta, y le digo a Mica, el Señor me dice así, porque encima el Señor me dice así, que ese hombre no es tu esposo. El Señor tiene a un magnate con yate, con islas privadas para vos, porque vos por desesperada te casaste con. Así que déjalo, que el Señor te va a dar el príncipe azul. Esperen, porque previo a esto yo le dije, vos te llaman Micaela. Micaela, el Señor me revela, Micaela, documento número tanto, porque existe eso. Vivís en la calle tanto, ve un portón así, y vos decís, sí, es palabra de Dios. Lo voy a tener que dejar a Agustín. Por desesperada me casé con él. No, hijo, mentira. Sos un príncipe azul, hijito. Ese profeta no proviene de Dios, porque la Biblia nos enseña, mis hermanos, que lo que Dios une, no lo separe el hombre. Entonces, cualquier profeta que viene a dividir un matrimonio, que viene a dividir un ministerio,
No, el Señor me dice que te tenés que ir de este lugar porque me reveló la casa ya en, no sé, con el profeta. O te tenés que venir conmigo, porque eso hay un montón. Te tenés que venir. Un cuerpo dividido, un reino dividido no prevalece. Yo dudaría. Yo dudaría. Entonces, si no me edifica, o están esos de, bueno, voy con vos, hijo, porque no te va a ofender. El Señor me reveló que estuviste fornicando. Pecador inmundo, cochino, asqueroso, te vas. Hermano, hay de esos también. Bendito Dios que nosotros no nos cruzamos nunca con uno de esos, pero hay. Eso no es profecía, eso no edifica, eso mata a cualquiera, al pobrecito infeliz, que fornicario pobre, y, y al que está escuchando. ¿Qué locura es esa? Cuando Jesús veía a los fornicarios, cuando Jesús veía a los adúlteros, cuando Jesús veía a las prostitutas, ¿saben lo que hacía? Abría sus brazos y le decía, vengan a mí. Los sanaba, los salvaba y le decía, no pequen más. Pero lo hacía con amor. Nosotros no somos quienes para condenar a nadie. ¿No? Suceden estas cosas. Si no te edifica, mi hermano, no es profeta. Exhortación. Me ha pasado, como profeta de Dios también, que el Señor me ha revelado situaciones de las personas, pero uno como profeta jamás va a exponer el pecado de una persona en público. Amén. A lo sumo te acercás y le das la palabra que el Señor le quiere decir. Voy a hacer un ejemplo pavo, ¿no? Por ejemplo, no sé, decir, el Señor me revela que una persona, no sé, es cleptómano, alguien que le gusta robar, sí, que no lo puede evitar. Entonces, claramente ahí actúa la palabra de ciencia. Entonces el Señor me va a decir en profecía, dice el Señor que tenés esta debilidad o tenés cierta debilidad que si no la dejas, el Señor va a hacer esto, esto y esto. ¿Se entiende? Pero nunca exponer de ninguna manera el pecado, así como les decía lo del Auti, ¿no? Adúltero, fornicario, pecador. No, eso no proviene del Señor. Eso no viene de Dios. Amén. Y la consolación. Qué lindo que es cuando el Señor nos consuela. Que viene una palabra y decir, yo sé todo lo que estuviste atravesando, dice yo, pero de acá 3 días tu milagro viene. Eso es profecía. De acá 3 días vas a ver que tu hijo, el que se fue, vuelve. Eso es profecía. Cuando es exhortación, me ha pasado, les voy a dar un ejemplo. Una persona, yo estoy con esta persona y yo me quiero casar. De acá a un mes vas a saber si esa persona es para vos o no. Eso fue una profecía y se cumplió. El Señor reveló. Porque es necesario que muchas veces el profeta suelte la palabra para que algo en los aires se desate y que lo espiritual se empiece a mover. La edificación, la exhortación y la consolación vienen de parte de un profeta cuando el profeta lanza la palabra. Amén. Bien. Sí. A otro. Discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu tiene mucho que ver, mis hermanos, y no estamos hablando de demonios y ángeles, ¿eh? Tiene mucho que ver también con los espíritus humanos. El discernimiento de espíritu a mí me deja ver, yo fluyo mucho en discernimiento de espíritu, es en lo que más fluyo. Me deja ver los espíritus que trabajan en cada persona, pero también me deja ver cuando hay un espíritu humano trabajando fuertemente. Dígase soberbia, altivez, rencor, angustia, depresión, ¿sí? Pero son espíritus humanos haciéndose fuerte en la persona, porque la persona le da lugar. Amén. Discernir es diferenciar
Esto nos permite diferenciar el origen de los espíritus con un objetivo, mis hermanos, porque muchas veces vienen y dicen, ay, pastora, vi a la hermana Zulemita que vino y le vi un montón de espíritus inmundos alrededor. Ajá, ¿y eso? ¿Oraste? No. Y entonces, no me cuadra. Si yo veo algo en lo espiritual, yo tengo que actuar en lo espiritual. No actuar en la carne con el chisme. Ay, sí, vi el espíritu inmundo en la hermana no sé cuánto. No, mis hermanos. Alguien que es sacerdote, que ejerce los dones del Señor, jamás va a revelar el pecado de otro. Va a tener cuidado de las almas, va a tener amor por las almas. ¿Saben por qué Cristo vino a la tierra? Por amor. ¿Saben por qué dio su vida a la cruz? Por amor. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso que Cristo vino a hacer en la tierra, que son las almas, amar a las almas. ¿Sí? Si Dios te da la capacidad de discernir espiritualmente, tenés que orar. No hay discernimiento sin oración. Yo no creo en el discernimiento que viene de alguien que no ora, que no ayuna, que no congrega. Que congrega una vez por año y te dice, ay, sí, a mí yo sueño las cosas y pasan. ¿Cuántas escucharon esa? Yo la escuché muchas veces. Sí. Bueno, espíritu de adivinación fuera. Porque si no orás, y acá un paréntesis, ¿cuántos tienen sueños espirituales? Posta, levántame la mano. ¿Cuántos sueñan espiritualmente? Poquitos, tienen miedo de que la pastora los rete. No, lo que les quiero decir es lo siguiente. Muchas veces los sueños, ¿sí?, cuando vienen de parte del Señor, no son una sentencia, son una advertencia de lo que ha de venir. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos enseñará las cosas que han de venir. Y muchas veces el Señor, en medio de los sueños, te revela cosas que han de venir. Ay, soñé que me atropellaba un camión. Bueno, entonces si soñaste que te atropellaba un camión, orá, reprendé todo espíritu de muerte que te anda persiguiendo y tené cuidado de cruzar la calle. ¿Se entiende? No es para decir, ay, ¿cuándo me va a pisar el camión? ¿Cuándo viene? No. Oren. Amén. Me estoy yendo, santo. Siempre, siempre, siempre tienen que hacer guerra a través de lo que Dios les da en el discernimiento, ¿sí? Si Dios a mí me muestra un espíritu que está siendo, no sé, en un territorio, en una casa, en una persona, hasta en la ropa, en objetos, lo que sea, tengo que orar y hacer guerra, ¿sí? Amén. Para eso el Señor te dio estos dones. Bien. A otros diversos géneros de lengua. Me lo cambiaste, hija. Ahí. Diversos géneros de lenguas. Voy a tratar de ser breve. ¿Todos saben lo que es el don de lenguas? Cuando hablas raro. ¿Sí? Cuando uno ora en lenguas, la palabra del Señor nos enseña que nos edificamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un lenguaje entre Dios y yo. Es la oración perfecta, porque yo estoy orando conforme al corazón del Padre. Muchas veces dice la palabra del Señor, pedís y pedís mal, por eso no recibís. Entonces, cuando yo oro lenguas, estoy orando 100% la voluntad del Padre. Cuando oro en lenguas, yo me estoy edificando, estoy creciendo en el espíritu. ¿Vieron que yo siempre les digo, mídanse en el espíritu, fíjense si están crecidos, si no están crecidos, y si no, crezcan? ¿Cómo una de las maneras de crecer? Orando, ayunando, leyendo la palabra y hablando en lenguas. Si no hablan lenguas, pueden pedir al Señor, dame el don de lenguas. Amén.
voy a entrar acá, detalle, porque también hay mucha controversia en las redes sociales que dicen que las lenguas en este tiempo no existen, porque las lenguas, de hecho, capítulo 2 decía que eran distintos idiomas terrenales, ¿sí? Pero también nosotros en Corintios, en la preeminencia del amor, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, quiere decir que nosotros podemos hablar el lenguaje de los ángeles y no lo vas a entender. Y es más, te voy a decir algo que el Señor me reveló. Muchas veces yo decía, ¿cómo puede ser que yo muchas veces hago guerra espiritual y hablo en lenguas espiritualmente mientras hago guerra? Y digo, ¿cómo es esto si me estoy edificando y estoy haciendo guerra? Y el Señor me revela y me dice, no, porque cuando vos orás conforme a mi corazón, movés, escuchen esto, movés los ejércitos celestiales tal cual yo quiero que ellos se muevan. Entonces no es hacer guerra por hacer guerra, sino que orar conforme al corazón del Señor hace que tu guerra sea efectiva. A otro, interpretación de lenguas. El que interpreta las lenguas entiende lo que el otro está diciendo. Cuando yo hablo otro idioma y no hay quien me interprete, necesito un intérprete. En este caso, este sería el Espíritu Santo. Solamente 2 veces en mi vida pude interpretar lenguas y es cuando el Señor quiso. Pero me pasó algo loco. La última vez que estuvieron el apóstol y la profeta Heidi de España en casa, había venido, bueno, las que lo conocen, estaba Ivana, que congregaba con nosotros, una cantante que congregaba con nosotros, estaba en casa y me dice, me tengo que ir, pero no le decís que me oren. Ahora yo le digo, profeta, ¿puede orar por ella? Y me dice, amén, amén. Y la empiezan a ministrar. Y de repente todo el tiempo la profeta le habló en lenguas, en ningún momento le habló en castellano. Solo en una parte, en la mitad que le dijo, ¿me entiendes? Y ella la miró y le dijo, sí. Yo digo, estas dos tan locas. Yo no entendí ni jota, nada. No serví ni pa' chismosa porque no entendía. Y a Ivana la veo muy esporádicamente, es la verdad. Y la última vez que vinieron a casa, le pregunté, le digo, te hago una pregunta, Ivy. Sí, me dice. Le digo, ¿te acordás cuando la profeta Heidi te ministró y qué sé yo? Sí. ¿Te acordás que te dijo? Sí, me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto. Le digo, en ningún momento ella te habló en castellano. Y ella empieza a llorar, me dice, ¿me estás cargando, no? Le digo, ella todo el tiempo te habló en lenguas. Así que ahí se manifestó el don de lenguas y el discernimiento de lenguas al mismo tiempo. Qué tremendo que actúa el Señor. Se nos hace re largo, pero quiero que entiendas que la manifestación de Dios muchas veces nos puede resultar raro, pero todo el Señor lo hace en el mismo espíritu, lo hace con orden y lo hace con amor. Ahora yo quiero que en esta hora todos aquellos que tienen un don ya manifestado en ustedes se pongan de pie. Cualquiera de estos 9 dones, cualquiera. No hace falta que sea lengua, profecía, interpretación, ciencia. Todos los que tienen dones, levántense, por favor. Dones. Santo. Ahora me gustaría que los que no tienen pasen aquí adelante. Vamos a orar.